En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Una cosa previa, ahí si quieren en el chat les he puesto dos links de YouTube. Uno es el de la parroquia de Lourdes, acá donde estoy yo, donde está, yo suelo subir las misas, están ahí subidas las misas cotidianas, pero el otro también subí ahí la charla del otro jueves, la que vimos el otro jueves está subida ahí, así que ahí lo pueden ver. Y la de hoy voy a intentar a ver si me sale grabarla también y la voy a subir ahí para... Capaz, Sí. Padre, capaz que si lo puso al comienzo, lo que hemos entrado después no la vemos, porque yo no lo veo. Ah, ahí en el chat Si no lo lo... puede volver a subir, la tiene a Ah, mano o se la pedimos a las chicas que la tienen. perfecto. Lo que podemos hacer, por si entran más, háganme acordar cuando termine la charla, ahí pongo los links de vuelta, ¿eh? Por si llegan a entrar a otros más. Perfecto, Háganme acordar cuando termine perfecto. y lo ponemos, ¿eh? ¿Cómo no? Buenísimo. Bien, hoy tendríamos que ver un texto que nos quedó de la otra charla, que es el de las bodas de Caná, tratando también, como hacíamos siempre, de explicitar la mayor cantidad o la mayor plenitud de sentidos que un texto bíblico tiene, aplicando un poco los principios de interpretación que habíamos visto ya hace tiempo. Y en este caso vamos a tratar de leer y comprender mejor un texto que es muy notable, muy profundo, muy importante también, que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo segundo. Si tienen por ahí la Biblia a mano, pueden buscar en el capítulo segundo del Evangelio de San Juan los versículos 1 al 11. Las bodas de Cana. Comienza diciendo el texto: 3 días después se celebraron unas bodas en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús fue invitado con sus discípulos, después María Santísima dice: no tienen vino. Jesús va a hacer el milagro de convertir el agua en vino, va a servirse ese vino en el banquete. Hay una pequeña discusión entre el encargado del banquete y y el novio, porque parece que hubo un problema allí, el mejor vino se sirve primero y el de inferior calidad después, y aquí pasó al revés. Y finalmente San Juan concluye en el versículo 11: este fue el primero de los signos de Jesús, lo hizo en Cana de Galilea, así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué sentido literal, el más inmediato, el más directo, podemos encontrar acá? Bueno, evidentemente es un milagro, es un relato de milagro. Hay un acontecimiento, una situación determinada, concretamente unas bodas, un casamiento, donde vemos un problema, hay un problema que María Santísima pone en evidencia y que Jesucristo milagrosamente soluciona. Ese problema era la carencia de vino, la falta de vino, y Jesucristo, mediante un milagro, convierte el agua en vino, soluciona ese problema, y esto constituye, como nos dice San Juan, el primero de los signos, el primero de los milagros que Jesús realiza. Este podría ser un poco el sentido literal. Ya no es una parábola, como habíamos visto la otra vez, sino que este es un relato de carácter histórico en un contexto de las bodas y
con un problema solucionado milagrosamente por Cristo. Lo primero que nos puede llamar la atención es que se trata de un milagro, tal vez por así decirlo, entre comillas, porque vamos a ver que no es así, el menos espiritual de todos. Es llamativo esto, porque acá Jesucristo no está curando a un enfermo, no está devolviéndole la vista a un ciego, no está resucitando a un muerto, no está haciendo algo estrictamente o más directamente espiritual, sino solucionando un problema casi doméstico, diríamos, ¿no? Esto nos llama un poco la atención. Pero vamos a ver, indagando los otros sentidos que este texto tiene, la profundidad que realmente aquí San Juan nos está proponiendo. Tenemos, como siempre les digo, como la vez pasada les dije, tenemos cuando leemos un texto bíblico diversas maneras de ingresar al mismo, para tratar después de pasear, por así decirlo, por el texto e ir descubriendo sus detalles, sus matices, su profundidad, lo que el texto nos quiere decir. Acá yo les propongo un modo no tan simple tal vez como el que usamos la otra vez. La otra vez tal vez era más simple porque se trata de una parábola, entonces cada expresión de Cristo significa algo espiritual y siendo una parábola comprendemos que es lo que Jesucristo busca, enseñarnos mediante una comparación una realidad espiritual. Acá es un texto histórico, un milagro, un acontecimiento. Miremos, por ejemplo, cómo empieza. El versículo primero dice: 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. Este es el comienzo. Nos muestra inicialmente el contexto del milagro. Sucede todo el milagro. Y al final, el versículo 11, el último versículo, dice: este fue el primero de los signos de Jesús, lo hizo en Caná de Galilea, así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Yo les había hablado hace un tiempo de los géneros literarios, de las maneras de narrar. ¿Se acuerdan que eran principios de interpretación de los textos? Acá tenemos un caso hermosísimo de maneras de narrar. Una manera en la cual en varias ocasiones los autores bíblicos se expresan se llama inclusión. Inclusión. Este es un procedimiento literario que los autores bíblicos, por supuesto bajo la inspiración de Dios, usan con cierta frecuencia y a veces se ve más y a veces no tanto. ¿Pero qué es la inclusión? La inclusión es al principio y al final de un relato, de un texto, se nos pone un marco. O sea, leemos el principio y leemos el final, y leyendo el principio y el final podemos tener una pauta de comprensión de todo lo que pasa adentro. Lo llama inclusión, es decir, en este marco, primer y último versículo, aproximadamente, en este marco se incluye el milagro. Ahora, el marco en el cual se incluye el milagro nos permite comprender o nos da alguna pauta de comprensión de lo que sucede dentro. Entonces les propongo el siguiente ejercicio: saquemos todo el milagro y quedémonos solamente, y van a ver lo que pasa, quedémonos solamente con el primer y el último versículo. Por el momento olvidémonos del milagro. Primero veamos el marco, y una vez que veamos lo que pasa con el marco, vamos a poner el milagro de vuelta adentro y vamos a ver cómo cambia nuestra perspectiva. Comienza diciendo 3 días. Al tercer día se celebraron unas bodas. Inicio del versículo primero. Final del versículo 11. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué pasa si este marco lo unimos? Leemos lo siguiente: al tercer día manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él.
Fíjense la importancia de esta expresión. Estoy uniendo, estoy recortando, ¿no? Saqué todo lo que íbamos a ver y estoy uniendo simplemente el comienzo y el final. Nos está diciendo San Juan esto. Fíjense la importancia, la intensidad de esta expresión. Al tercer día, Jesucristo manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuál es ese tercer día? La pregunta que nos tenemos que hacer. Obviamente que es el día de la resurrección. Al tercer día, día de la resurrección, decimos en el credo, resucitó al tercer día. ¿Qué pasó al tercer día? Jesucristo manifestó su gloria, resucitando. ¿Y eso qué causó en los apóstoles? La fe. Creyeron en él. Y no solo en los apóstoles, sino por los apóstoles también en nosotros. Si tenemos en cuenta este marco, ahora vamos a poner de vuelta el milagro adentro, con esta pauta de comprensión. Lo que San Juan nos está relatando es el misterio pascual, porque el tercer día, en el cual Jesucristo manifiesta su gloria y los discípulos creen, es la culminación del misterio pascual, pasión, muerte y resurrección. Por lo tanto, lo que está haciendo acá San Juan es adelantando muy veladamente, muy sutilmente, adelantando lo que va a suceder en la pasión, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Esto es un procedimiento literario, estudiado, probado y que se usa en muchos lugares de la Biblia. La inclusión. Fíjense cómo la lectura del marco nos da una pauta de lo que está adentro. Al tercer día manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él. Por lo tanto, este tercer día es una referencia al día de la resurrección y por lo tanto a la redención. La redención. Y entonces todo el milagro, todo lo que sucede adentro nos está hablando de ese tercer día. Todo lo que sucede acá nos está hablando del misterio de la redención. Y vamos a tratar de buscar, a ver si es así, indagando los sentidos espirituales. En primer lugar, por supuesto, el sentido espiritual tal vez más importante, que es el alegórico, el referido a Cristo. ¿Cuál es la situación que hay que resolver? Siempre nos tenemos que hacer preguntas cuando leemos el texto. A ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa realmente? Y ahora las preguntas que nos vamos a hacer, las vamos a hacer a la luz de este principio. Nos está hablando de la pasión de Cristo, de la resurrección de Cristo. Lo que sucede es una carencia de vino, no tienen vino. Y en el sentido literal es un problema bastante grave que en una fiesta de casamiento no haya suficiente vino, especialmente en las fiestas orientales que duraban varios días y todo el que pasaba podía entrar y había muchos invitados, entonces había que tener una suficiente cantidad en la medida que diera la economía de los que se casaban, una suficiente cantidad de víveres y de bebidas para celebrar de manera adecuada una boda. Otro dato a tener en cuenta. Una boda, se está celebrando una boda. Una boda celebra una expresión culminante del amor. Y ya podemos pensarlo en términos. ¿Qué es la pasión, muerte y resurrección de Cristo? Es la expresión culminante del amor de alianza entre Dios y nosotros. Es una boda. La pasión, muerte y resurrección de Cristo es una boda. ¿Por qué? Porque tiene lo esencial, es decir, la unión de Cristo con la humanidad, redimiéndola a causa del amor, a causa de la misericordia. Por eso hablamos de la sangre de la nueva alianza. Hay una sangre de la nueva alianza, que es la sangre de Cristo, que es la que nos redime, es la que restaura el vínculo de amistad con Dios. Hay una sangre de la nueva alianza y hay una sangre de la antigua alianza. La sangre de los sacrificios de la antigua alianza
que no era suficiente para perdonar los pecados, no era suficiente para unir al hombre con Dios. Había una insuficiencia. Yo quiero ir despacio, espero que podamos terminarlo el texto. Quiero ir despacio para que notemos la importancia que tiene este milagro, que aparentemente es tan material, tan doméstico, tan poco espiritual. Hay una sangre de la antigua alianza que es insuficiente en sí misma, y además es insuficiente porque cuando viene la nueva alianza, con el sacrificio redentor de Cristo, ¿qué pasa con la sangre de la antigua alianza? Se ha terminado. Cuando Cristo viene, se termina la antigua alianza. Cuando Cristo viene, concluye el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento estaba pactado, la antigua alianza estaba pactada en la sangre de los animales sacrificados, los sacrificios del Antiguo Testamento. La nueva alianza está sellada, está pactada en la sangre única de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, con esta mirada, fíjense que todo depende del marco inicial, podemos preguntarnos ahora, ¿qué significa no tienen vino? Se acabó el vino. El vino es un insuficiente. Y Jesucristo va a dar un vino nuevo. Tenemos un vino antiguo que se terminó, que era insuficiente, que no saciaba, que llegó a su fin, que se acabó, y un vino nuevo, que es exquisito, que es perfecto, que Jesucristo proporciona. Este es el tema de las bodas de Caná. ¿Por qué? Porque el vino representa la sangre. El vino representa la sangre de la antigua alianza, ese vino que se acabó, y el vino nuevo representa la sangre de Cristo derramada en la cruz, en la redención, para restablecer nuestro vínculo con Dios, para que podamos celebrar esa unión, esas bodas de Cristo con nosotros. Tengamos esto en mente, porque todos los evangelios o toda la escritura siempre es mucho más profunda de lo que por ahí podemos ver. Y en particular San Juan, que tal vez es el más elevado de los 4 evangelios, el más espiritual de los 4 evangelios, al menos en cierto sentido. Entonces, cuando la Virgen María dice no tienen vino, no está en el sentido espiritual de la palabra, notando una simple carencia, un problema de organización del festejo, sino que lo que está diciendo es se terminó la antigua alianza y ahora tú, ¿no? Jesucristo, tienes que darnos la sangre de la nueva alianza. Ya no se puede más con la antigua alianza. No tienen vino significa esto. Se terminó la antigua alianza. Y como se terminó la antigua alianza, tiene que empezar la nueva alianza. Por eso el vino nuevo que Jesucristo va a proporcionar es signo de su propia sangre. Y ya vamos a ver el modo en el cual lo hace, porque lo hace convirtiendo el agua en vino. Pero vayamos despacio. Tenemos entonces, al tercer día manifestó su gloria, los discípulos creyeron en él, por lo tanto se nos habla del misterio pascual, del triunfo, de la resurrección, de la redención. Tenemos que la redención tiene que ver con una sangre derramada que perdona los pecados, que es el vino nuevo, que es la sangre de Cristo, frente a una sangre de sacrificios antiguos que no podía perdonar los pecados, el vino antiguo, el vino que se terminó. Y decíamos, tenemos una boda. La boda que en términos bíblicos no es solamente un matrimonio entre un hombre y una mujer, sino que ese matrimonio entre un hombre y una mujer es una expresión de la manera en la cual Dios nos ama a nosotros. Y si queremos verlo, esta boda nos introduce en un mundo mucho más amplio que la Biblia nos presenta, que lo vemos desde el comienzo hasta el final.
en el libro del Génesis se nos narra la creación, la primera página, y se nos narra la primera boda, que es la boda de Adán y Eva. Y al final del Apocalipsis, último libro de la Biblia, se nos narra otra boda, que es la boda de Cristo y la Iglesia, las bodas del Cordero, nos dice el Apocalipsis, también escrito por San Juan. ¿Y esto qué es? La Biblia empieza con una boda y termina con otra boda. Empieza con una alianza, Adán y Eva, y termina con otra alianza, Cristo y Iglesia. Acá tenemos una inclusión, pero abismal, amplísima, o sea, toda la Biblia. Hay otras más que se pueden hacer en toda la Biblia. Toda la Biblia está como enmarcada entre dos bodas. O sea, todo lo que pasa adentro no es sino la manifestación del amor de Dios por nosotros, que se presenta como esposo. Un esposo que con su misericordia redime a la humanidad, nos integra, nos hace partícipes de su divinidad, nos salva. Entonces, todo lo que sucede en la Biblia, en definitiva, es la manifestación del amor misericordioso de Dios, profundo, inalterable, eterno, permanente y fructífero, fecundo, lleno de vitalidad, un amor fiel, un amor permanente, un amor que nos lleva junto a Él. Entonces, todo ese gran marco bíblico de la boda, desde el comienzo hasta el final, las bodas de Adán y Eva están calcadas a la luz de las bodas de Cristo y la Iglesia. Lo que Adán y Eva tenían que hacer era, en definitiva, vivir esas bodas de Cristo y la Iglesia, y es lo que el pecado corrompe, o al menos deforma, distorsiona, diluye. Y entonces viene la enemistad. Frente a la concordia, que es propio de la alianza, el mismo corazón, con el pecado empieza la historia de la discordia. Corazones enfrentados, corazones opuestos. Y a partir de allí vendrán todos los sacrificios de la antigua alianza, ordenados a restaurar este vínculo, pero insuficientes hasta llegar a Cristo con la sangre de la nueva alianza que restaura ese vínculo. Por eso este relato de las bodas de Caná nos está hablando, en definitiva, del amor redentor de Cristo por nosotros, que nos une, que se une a nosotros, que nos eleva, que nos rescata por su sangre. Cuando la Virgen María dice no tienen vino, está diciendo se terminó la antigua alianza. Y cuando Jesucristo convierte el agua en vino, estará anunciando la nueva alianza. Por ese motivo, ahora volvemos sobre los detalles, o algunos detalles del texto, por ese motivo en el versículo final no solamente dice que manifestó su gloria, sino que este fue el primero de los signos, el primero de los milagros. Y no es solo el primero por la cronología de los milagros, 1, 2, 3, 4, son 7 milagros que Jesucristo hace en San Juan. El último es la resurrección de Lázaro. Y todos los milagros en San Juan, esto lo digo entre paréntesis, tienen un orden también y un sentido, que habría que estudiarlo, que se ha estudiado. ¿Qué es el primer milagro? No es simplemente el que sucedió primero, es el más importante. Lo primero acá no es solo en cronología, sino en importancia. Es el signo más importante porque nos remite a lo más importante, que es la pasión, muerte y resurrección. Por eso es el primero. ¿Qué sucede cuando la Virgen María le dice a Cristo no tienen vino? Una respuesta sorprendente del Señor. Dice, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Fíjense que está hablando de su hora. La Virgen le dice, no tienen vino, y Jesucristo habla de su hora. ¿Qué es la hora? La hora es el momento culminante en la vida de una persona. ¿La hora de Cristo cuál es? Preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es la hora que todavía no ha llegado? Es la pasión. Y si uno ve en San Juan, acá está mencionada la Virgen María por primera vez,
La segunda vez, la segunda y última vez que San Juan va a mencionar a la Virgen María es al pie de la cruz. San Juan menciona a la Virgen María al comienzo, capítulo segundo, y al final del Evangelio prácticamente al pie de la cruz. Y allí San Juan dice, cuando Jesucristo le habla a la Virgen y le dice, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre, nos dice San Juan, a partir de aquella hora, el discípulo la recibió como suya. Y usa la misma palabra, a partir de aquella hora. Acá también, no ha llegado mi hora. Es decir, que esta hora que todavía no ha llegado es la hora de la pasión. Y sin embargo Jesús hace el milagro. ¿Por qué? Porque no llegó la hora de derramar literalmente su sangre, pero sí llegó la hora de anunciarlo. Por eso lo que inicialmente podría parecernos una contradicción, Jesús le dice, todavía no ha llegado mi hora y sin embargo hace el milagro. En realidad no es una contradicción, sino que es, no llegó mi hora, no llegó la hora de la cruz, literalmente, físicamente, pero sí ha llegado la hora de anunciar lo que va a suceder. Y por eso Jesús hace el milagro. Después, si hay tiempo, tendríamos que analizar la primer parte de la respuesta del Señor que le dice a la Virgen, ¿qué tenemos que ver nosotros? Es un poco más complejo. Si hay tiempo, después lo vemos. Por lo pronto, no tienen vino, se acabó la sangre del Antiguo Testamento, todavía no ha llegado mi hora, todavía no ha llegado la hora de derramar mi sangre, pero sí ha llegado la hora de anunciarla. La Virgen María le dice a Cristo, hagan todo lo que Él les diga, le dice, perdón, a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. Y entonces tiene lugar, en el versículo 6, se nos mencionan 6 tinajas de piedra, destinadas a ritos de purificación de los judíos, purificación, un signo muy precario de redención, insuficiente, llenas de agua. Pero en el momento en el cual Jesucristo interviene, esas tinajas no tenían agua. Jesús le dice en el versículo 7 a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Es decir, las tinajas son de piedra. Fijémonos acá, vayamos despacio, anotando tranquilos. Son vasijas para contener el agua, para la purificación de Israel, y son de piedra. Tenemos varios elementos ahí, ¿no? La piedra, el agua, la purificación, y son llenadas por orden de Cristo. El agua es otro de los signos de purificación que ya estaban en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento va a tener un sentido mucho más pleno a partir de la redención. ¿Cómo participamos nosotros por primera vez de los méritos de la pasión de Cristo? Mediante el bautismo. ¿Y cómo es un bautismo? Y un bautismo es, nos sumergen en el agua, nos lavan con el agua. Con las palabras, yo te bautizo, yo te sumerjo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te sumerjo en la Santísima Trinidad. Te pongo en la Santísima Trinidad. Te introduzco en la Santísima Trinidad, porque ahora, y por ese motivo, estás purificado. Es decir, que el agua del Antiguo Testamento es puesta en las vasijas por orden de Cristo. Cristo ya habla en el Antiguo Testamento, ya está presente. Creo que es San Agustín que decía que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo. El Nuevo Testamento, Cristo está latente en el Antiguo Testamento. Es decir, no se lo ve con tanta claridad, pero está presente. O sea, lo que daba sentido a las purificaciones del Antiguo Testamento también era Cristo. Pero estaba latente, ahora está patente. Lo que estaba latente no se veía, lo que estaba subyacente en el Antiguo Testamento, ahora se hace patente, se hace evidente en el Nuevo. Y acá se hace evidente cuando Jesucristo dice,
llenen de agua esas tinajas, que es lo que en el Antiguo Testamento sucede de una manera más latente, menos visible. Las purificaciones, el paso por a través del agua, el paso del Mar Rojo, la entrada a la Tierra Santa atravesando las aguas del Jordán, todo esto por indicación de Dios. Y a partir del Antiguo Testamento, Jesucristo hace su propia sangre, por así decirlo, convierte esa agua en un signo de su propia sangre. Es decir, ha terminado el Antiguo Testamento, pero no ha sido dejado de lado, no ha sido desechado. No es que el Antiguo Testamento no sirve más, sino que alcanza su plenitud en el Nuevo. El agua de las purificaciones del Antiguo Testamento alcanzan su plenitud convirtiéndose en signo de la sangre del Nuevo Testamento. Y son de piedra. La piedra es un signo también muy importante en el Antiguo Testamento. La roca de la cual brota el agua, si recordamos en el camino de Israel por el desierto, Moisés golpea la roca y brota agua, está la piedra y el agua, ya está ahí. La piedra en la cual estaban labradas por el dedo de Dios sus órdenes, los mandamientos. Dios le da a Moisés tablas de piedra, el sentido positivo de la piedra, la firmeza. La piedra era Cristo, nos dice el Nuevo Testamento, la roca era Cristo. Y también la piedra en el Antiguo Testamento tiene un sentido negativo, que es el corazón de piedra, el corazón endurecido del pueblo de Dios, que dice en un profeta en el Antiguo Testamento, dice Dios: yo arrancaré el corazón de piedra, os arrancaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La piedra convertida en carne es una imagen, por supuesto, que representa la dureza del pueblo de Israel, convertida por la sangre de Cristo en un corazón que ama a Dios. La llenaron hasta el borde, nos dice, hasta la plenitud, no podía más. Y a partir de ahí, Jesús hace el milagro. Dice Jesús: saquen ahora y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. Acá hay una gran importancia en los sirvientes, parecen personajes menores, pero son muy importantes. Los sirvientes acá representan a los apóstoles, nos representan también a nosotros, que somos los encargados de llevar la redención a los demás, cada uno con su misión concreta en la iglesia, dando testimonio de vida cristiana, dando catecismo, rezando, yendo a misa, celebrando la misa, lo que fuere que cada uno le corresponde, viviendo cristianamente. ¿Qué estamos haciendo en el fondo? Somos esos servidores que nosotros no podemos producir esa sangre redentora, pero la podemos administrar. La llevamos a aquellos que no la tienen. Figura importantísima la de los sirvientes. De hecho, la Virgen María le habla a los sirvientes. La orden que da la Virgen es a los sirvientes, no a Cristo. Fijémonos que en sentido estricto, la Virgen María no le pide nada a Cristo. Simplemente pone en evidencia una situación. Pone en evidencia, y si no tienen vino, Jesucristo sabrá qué tiene que hacer. Pero la orden que la Virgen da es a los sirvientes. Hagan todo lo que Él les diga. Y esto nos lo dice a nosotros. Es un poco, resuena en las palabras de la Virgen, las palabras del Padre Celestial, creo que es en el bautismo de Cristo o en la transfiguración, en uno de esos dos momentos, le dice: escúchenlo, hagan lo que Él les diga. La Virgen María nos habla a nosotros, nos dice esto. Jesucristo es el encargado único e irreemplazable de la redención, es el mediador entre Dios y nosotros, y solamente Él puede proporcionar esa sangre redentora. Acá convierte el agua en vino, en la última cena convertirá
el vino en su sangre. Pero la Virgen María nos dice a nosotros, hagan lo que Él les diga. Y precisamente eso es lo que hacen los sirvientes, y eso es lo que debemos hacer nosotros, lo que Jesucristo nos diga. ¿Y qué es lo que Jesucristo nos dice? Que administremos este tesoro de la redención. Nos confía a nosotros. Jesucristo confía a la iglesia su sangre para que la administre, para que la boda pueda celebrarse. Recordemos en Oriente, creo que había un dicho, un proverbio judío, sin vino no hay fiesta, ¿no? Bastante eh, fiesteros los judíos, ¿no? Los orientales. Sin vino no hay fiesta, sin vino no hay boda. ¿Cómo vas a celebrar una boda sin vino? No se puede. Y esto que parece tan mundano es profundamente espiritual. No se puede celebrar la alianza sin la sangre de Cristo. Los sirvientes además son los testigos del milagro. Fíjense qué interesante. Son los únicos a los cuales les consta lo que Jesucristo hizo. Porque el encargado del banquete no lo sabe. El esposo tampoco lo sabe. El encargado del banquete discute con el esposo, pero ¿cómo serviste primero esto y era de antes lo otro? Y dice, el encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su origen, los que conocían el origen del vino nuevo eran los sirvientes, signo de los apóstoles. Los apóstoles son los testigos de la resurrección. Los apóstoles son los testigos de la pasión y resurrección de Cristo. Es decir, los apóstoles son los testigos de ese tercer día y creyendo en Él, a partir de ahí, administrarán esta sangre. Y nosotros creemos gracias a ellos. Los servidores en este texto son muy importantes. No solo porque administran, no solo porque obedecen, no solo porque son fieles a la voluntad de Dios, sino porque son los testigos oculares del milagro. Son los testigos de la resurrección. ¿Qué le dice el encargado del banquete al esposo? Siempre se sirve primero el buen vino. Y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este versículo, el versículo 10, es magnífico. Yo creo que es uno de los versículos más preciosos del Nuevo Testamento. Versículo 10, Juan 2:10. Para mí es uno de los versículos más preciosos del Antiguo Testamento y más profundos. Porque es alguien hablándole al esposo. El esposo, acá concretamente, era el que se estaba casando. Pero Jesucristo recibe la denominación de esposo de la iglesia. Él es el esposo de la iglesia. Y entonces es como la iglesia diciéndole a Cristo esto. Siempre va primero el buen vino y después el de inferior calidad. Tú, Jesucristo, has hecho al revés. Cuando en realidad Jesucristo ha hecho las cosas al derecho, no al revés. ¿Cómo es el curso de la historia? Primero el vino de inferior calidad, la sangre del Antiguo Testamento. Y al final el vino de calidad superior, el Nuevo Testamento. Tú has guardado el buen vino hasta este... Esa frase es genial. Tú has guardado, imaginémoslo, cualquiera de nosotros diciéndole esto a Cristo como un acto de sorpresa y de gratitud. Tú has guardado el buen vino hasta este momento, hasta esta hora. Durante todo el Antiguo Testamento, los siglos de oscuridad del Antiguo Testamento, ese vino estaba guardado, estaba reservado para la plenitud de los tiempos. De manera que en cierto modo el vino nuevo es mucho más antiguo que el vino antiguo. Y por eso es mucho mejor. Porque el vino antiguo, el vino del Antiguo Testamento, la sangre del Antiguo Testamento, solo tenía sentido a la luz
de la de Cristo porque anunciaba la sangre de Cristo. Por ese motivo, el milagro este que estamos considerando nos habla todo el tiempo de esta dinámica entre la sangre del Antiguo Testamento y la sangre del Nuevo Testamento. ¿Qué sucede en la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué motivo tenemos que mirar la cruz? Porque decíamos que el marco es ese tercer día, pero además porque hay otra conexión que es la presencia de la Virgen, a la cual hicimos referencia recién. La Virgen María está en San Juan presente en este momento y al pie de la cruz. Y entonces la Virgen María en cierto modo ejerce una función inclusiva de todo el Evangelio. Todo lo que sucede en el Evangelio está como en el corazón de la Virgen. ¿Por qué? Porque en el corazón de la Virgen está Jesucristo, que ha venido para salvarnos. Y en la cruz, San Juan es el único que menciona a la Virgen al pie de la cruz y el único que menciona las palabras que Jesús le dice. ¿Y qué le dice? Mujer, igual que acá, ¿no? La palabra mujer es una palabra nobilísima en sí misma y mucho más noble todavía pronunciada por un oriental. Decirle mujer a una mujer era prácticamente una alabanza, una dignidad excelsa. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Le está diciendo, ahí en San Juan estoy yo. Hay un nuevo nacimiento, hay una regeneración. San Juan representa a la iglesia. Y cuando Jesús le dice, mujer, he ahí a tu hijo, le está diciendo, ahí estoy yo. Este nuevo nacimiento es el nacimiento de la iglesia. La iglesia nace de la sangre de Cristo. Y Jesús había dicho, tiempo antes de la pasión, había pronunciado una pequeña parábola. No es estrictamente una parábola, no es estrictamente una parábola, pero dice, la mujer cuando va a dar a luz siente angustia, siente sufrimiento. ¿Por qué? Porque le ha llegado su hora. Pero una vez que ha nacido el niño, siente felicidad porque ha venido un hombre nuevo al mundo. Y esto es lo que sucede en la cruz. Un nacimiento donde se conjuga ese máximo sufrimiento, no solo de Cristo, sino de María, y el máximo gozo porque ha nacido la iglesia. Ese nacimiento de la iglesia, a partir de la nueva alianza, es lo que nos está presentando este gran milagro. Y por eso está la Virgen María presente. Estos son más o menos algunos aspectos. Habría otros más para considerar. Si quieren preguntar algo, lo pueden hacer. Si no, veo de comentarles alguna otra cosa. Acá, antes que me olvide, les quería comentar esto, gracias a Dios nos quedan 5 minutos para las 11. En relación con esto que sucede en la cruz, después si quieren preguntar algo o comentar algo, lo hacemos. Le dice Jesús a la Virgen, he ahí a tu hijo, y a San Juan, he ahí a tu madre. Y es como que Jesucristo quedara un poco al margen. Ese es tu hijo, esa es tu madre. En realidad no queda al margen por esto que dije recién. En San Juan está Cristo, en nosotros está Cristo. Y por lo tanto lo que sucede con la maternidad divina de la Virgen es que se amplía a la iglesia. Eso es la manera de explicar la expresión de Cristo en el versículo 4, cuando dice, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Que no significa qué tenemos que ver con esto que está sucediendo, sino qué tenemos que ver entre nosotros, como una cierta desvinculación, que no es una desvinculación real, sino que es una manera de acentuar que el vínculo entre Cristo y María fundamentalmente es un vínculo espiritual. Si lo que Jesucristo va a hacer no es un milagro a partir de una orden de la Virgen
a partir de un fundamento que puede ser el vínculo por la carne, por el hecho de ser hijo de María, sino poniendo más en evidencia que el vínculo con la Virgen es espiritual, y porque es espiritual, fundamentalmente, porque la Virgen es madre porque ha creído, nos dice Isabel, feliz de ti porque has creído, porque ese vínculo es espiritual, y esto Jesucristo lo va a remarcar en todo el Evangelio cada vez que aparece la Virgen, porque es espiritual, realmente puede darse ese nacimiento de la Iglesia. Es una expresión compleja para entenderla, para pensarla, pero también es muy importante en el curso de este relato. Y con esto termino un poco la explicación de algunos de los aspectos referidos sobre todo al sentido alegórico de la palabra, a este sentido espiritual referido a Cristo. Podríamos hacer una referencia también al sentido moral, lo podemos hacer, sobre todo a partir de las indicaciones que da la Virgen, a partir del sentido que tienen los servidores. Haced todo lo que Él nos diga es una exhortación. Nosotros hacemos todo lo que Él nos dice. ¿Y qué es lo que nos dice? Que administremos su sangre con nuestro testimonio. Así que ahí tienen un sentido moral. Le he reservado poco espacio al sentido moral porque quería fundamentarlo en el sentido alegórico. Pero está el sentido moral. Y también el sentido anagógico, este que decíamos en referencia a la patria celestial, porque por supuesto que todo esto tiene sentido únicamente a la luz de la vida eterna, porque ¿para qué nos redimió? ¿Para qué fueron los sacrificios de la antigua alianza? ¿Para qué Él derramó su sangre? ¿Para qué convirtió el vino en su sangre en la última cena? ¿Para qué estableció esta celebración de bodas entre Él y nosotros? Para que podamos celebrar definitivamente esas bodas que nos anuncia el Apocalipsis en la Jerusalén del cielo. Cuando se habla de bodas en la Escritura, con mucha frecuencia, la referencia es esas bodas definitivas. Es decir, se nos ha invitado a nosotros a participar, si hacemos lo que Jesucristo nos dice, de esas bodas eternas en la Jerusalén del cielo. Muchas gracias por estar ahí nuevamente. Yo lo dejo acá a la reflexión. Si quieren preguntar algo, lo pueden hacer. De todas maneras, acá, para los que no lo tenían, les pongo, los que no lo vieron, les pongo un link ahí en el chat, que es el link del canal de YouTube de la Parroquia de Lourdes. Ahí están grabados esta clase de hoy y la clase pasada. Están las dos clases ahí grabadas. Ahí les puse el de la parroquia. Acá a ver si puedo ponerles el de nuevo. Bueno, ahí va todo de nuevo. Hay uno que está repetido. El que dice youtube.com/c/parroquia Lourdes es el canal de YouTube de la parroquia donde estoy. Ahí están las misas básicamente grabadas, pero busquen un poquito y está, o hagan clic en el otro link, está la clase anterior, el comentario que hicimos la clase anterior de, creo que era la parábola del buen samaritano. Y acá voy a subir también esta reflexión de hoy para que los que no pudieron estar o por si quieren verla más adelante. Muy bien, yo lo dejo ahí. No sé si quieren preguntar algo o comentar algo. Y si no hay ninguna cuestión, nos vemos la próxima. Aparentemente no hay preguntas, padre, así que muchísimas gracias. Muy bien. A ver, María Alicia. No, todo muy completo, muy clarito. Muy bueno, profundo. Me alegro mucho por eso. Hay mucho para meditar. Sí. Hay que, como siempre les digo, hay que leerlo despacio, pensarlo, preguntarse cosas, ir buscando cómo está el misterio de la redención implicado en los textos. Es un lindo ejercicio que hace mucho bien al alma, por supuesto, también.
Buenísimo, Padre. Bueno, muchas gracias. ¿Nos puede dar una bendición? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y bueno, si Dios quiere, estaremos dentro de 15 días, Muy bien. nuevo. Ya vemos el almanaque cuando nos tocaría, así que dentro de 15 días, si Dios lo permite, la Virgen María, nos volvemos a encontrar. Perfecto. Creo que es Le el pedimos una 11, bendición, Padre. teóricamente sería el 11 de Bien. noviembre. ¿eh? Teóricamente 11 de noviembre. 11 de noviembre, si no me falla acá la cuestión, ya lo voy a anotar. Muy bien. Muy bien, les doy la bendición entonces. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Y con tu Santo, espíritu. descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.